Muy buenas. A continuación vamos a desarrollar el tema de insuficiencia suprarrenal y feocromocitoma desde el punto de vista fisiopatológico. Entonces, en la insuficiencia suprarrenal hay una deficiencia de la secreción de las hormonas de la corteza suprarrenal. Generalmente es de glucocorticoides y puede estar asociado a otras deficiencias. Cuando tenemos un paciente con insuficiencia suprarrenal, podemos identificar varias causas. Cuando la enfermedad destruye más del 90% de la corteza adrenal, causa insuficiencia suprarrenal y se denomina enfermedad de Addison. Podríamos tener otro paciente que puede ser que tenga una lesión en el hipotálamo o en la hipófisis, por lo tanto va a tener una secreción deficitaria de ACTH o CRH. Y por otro lado, puede ser un paciente que estuvo tomando corticoides por alguna patología, alguna enfermedad durante más de 3 semanas. Y si nosotros le suspendemos bruscamente los corticoides, el paciente puede entrar en insuficiencia suprarrenal, porque cuando uno toma corticoides durante varias semanas, eso suprime el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal y tarda tiempo en recuperarse. Por lo tanto, la suspensión tiene que ser gradual y progresiva de los corticoides. Dentro de las causas de insuficiencia suprarrenal primaria, donde la afectación es de la corteza adrenal, tenemos que lo más frecuente es autoinmune, en un 70%, 20% tuberculosis y otras causas un 10% como infección por hongos, hemorragias, amiloidosis, sarcoidosis, SIDA, etc. Y dentro de las causas secundarias es importante mencionar lesiones tanto del hipotálamo como de la hipófisis, así también como la administración exógena de glucocorticoides que, como dijimos, inhibe el eje hipofisario adrenal. En el síndrome poliglandular autoinmune hay afectación de varias glándulas. Por ejemplo, en el síndrome poliglandular autoinmune tipo 1 se afecta la glándula suprarrenal y también la glándula paratiroidea. En el síndrome poliglandular autoinmune tipo 2 hay enfermedad de Addison, hay diabetes y hay tiroiditis. Y en el tipo 3 se afecta la glándula tiroidea y también hay diabetes mellitus. Cuando hay una insuficiencia adrenal primaria, el paciente va a tener un déficit de glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos, y las manifestaciones van a depender del déficit de esas hormonas. También el paciente va a tener una hiperpigmentación, sobre todo en las zonas expuestas, en las cicatrices, en la axila, en los surcos palmares, en los puntos de presión y en la mucosa. Y cuando el origen de la insuficiencia adrenal primaria es autoinmune, se puede acompañar también de vitiligo. ¿Por qué tiene hiperpigmentación en la piel? Recordemos que estos pacientes tienen el cortisol bajo. Ese cortisol bajo, por retroalimentación, va a estimular la síntesis de CRH y de propiomilanocortina. Y de la propiomilanocortina deriva la ACTH y la hormona estimulante de los melanocitos. Como el cortisol sigue bajo, la CRH está alta, la propiomilanocortina está alta, la ACTH está alta y la hormona estimulante de los melanocitos está elevada. Y esa hormona estimulante de los melanocitos que está aumentada es la que produce la hiperpigmentación en estos pacientes. Por otro lado, en la insuficiencia adrenal secundaria, que puede ser por una lesión en la hipófisis o por la administración de corticoides exógenos, el paciente va a tener un déficit de glucocorticoides. Pero los mineralocorticoides o la aldosterona va a estar en rango normal, ya que su regulación
no depende tanto de la ACTH, sino que depende más del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, en la insuficiencia adrenal secundaria, el paciente va a tener un déficit de ACTH, eso va a generar un déficit de cortisol y de andrógenos, pero la aldosterona puede encontrarse o se encuentra generalmente normal, porque depende su regulación del sistema renina-angiotensina. En estos pacientes, como la ACTH está baja, la propia melanocortina está baja y la hormona estimulante de los melanocitos está baja, la pigmentación está ausente. Por lo tanto, nosotros en un paciente con insuficiencia suprarrenal, si tiene hiperpigmentación, podríamos definir que es primaria, y si no tiene hiperpigmentación, sobre todo en las zonas expuestas, en las cicatrices y en las líneas de las manos, podemos decir que es secundaria. Solamente mirando al paciente ya podemos tener nuestra sospecha. Es importante diferenciar si la insuficiencia suprarrenal es aguda o crónica, ya que la aguda puede comprometer la vida del paciente si no se trata de forma rápida y oportuna. Ocurre generalmente cuando los pacientes que están tomando durante mucho tiempo corticoides suspenden de forma brusca, y eso puede generar una insuficiencia suprarrenal aguda, donde el paciente llega a la urgencia de hipotensión con anorexia, náuseas, vómitos, hipoglicemia, shock, dolor abdominal, y donde nosotros tenemos que actuar rápidamente y oportunamente para salvar la vida del paciente. Por otro lado, en los pacientes que tienen una insuficiencia suprarrenal crónica, el inicio es insidioso, generalmente tienen debilidad, cansancio, náuseas, vómitos, dolor abdominal, hipotensión, deseo de comer sal, pérdida de los andrógenos y síntomas psiquiátricos. El motivo de consulta de estas pacientes es astenia y debilidad progresiva, síntomas compatibles con hipoglucemia, mareos, pérdida de peso, molestias gastrointestinales y avidez por la sal. Podemos observar la frecuencia de los signos y síntomas, siendo los más prevalentes la debilidad en un 99%, la hiperpigmentación de la piel en la insuficiencia adrenal primaria en un 98%, la pérdida de peso, la astenia, anorexia, náuseas y vómitos en un 90%, la pigmentación de las membranas mucosas en un 82%, y menos frecuentemente los dolores abdominales, la diarrea y el síncope. En la insuficiencia suprarrenal primaria dijimos que había hiperpigmentación. Podemos buscarla en la mucosa yugal, como en esta paciente. Podemos buscarla en las líneas de las manos, en las flexuras del codo, en la zona axilar. Y si comparamos la mano de una persona con insuficiencia suprarrenal con una persona que no tiene insuficiencia suprarrenal, entonces podemos ver que la coloración es bastante distinta. Recuerden que la insuficiencia suprarrenal primaria es una de las causas de hiponatremia que hay que descartar en pacientes con hiponatremia. Se presenta en más del 90% de los casos, y esto se debe al déficit de un mineralocorticoide como es la aldosterona. Entonces hay hiponatremia con hipercalemia por el déficit de esta hormona. Aumenta también la urea, aumentan las transaminasas, que eso es reversible, y puede haber hipercalcemia en el 6% de los casos, donde la causa de esta hipercalcemia todavía no está bien definida. En la insuficiencia adrenal tenemos una disminución de estrógenos y andrógenos, por lo tanto podemos tener pacientes con infertilidad, amenorrea y hombres con impotencia. Por otro lado, también hay una disminución de la actividad mineralocorticoide, disminuye la producción de aldosterona, por lo tanto va a disminuir la reabsorción de sodio y agua. Eso va a generar una hiponatremia, y de acuerdo al grado de hiponatremia podemos tener edema cerebral con coma, convulsiones
y delirio. Por otro lado, el paciente va a tener hipovolemia y va a presentar hipotensión arterial o hipotensión ortostática. También sabemos que la aldosterona participa en la excreción renal de potasio, por lo tanto, al disminuir la excreción de potasio a nivel renal, el paciente va a tener hiperpotasemia. El déficit de cortisol disminuye la acidez gástrica, entonces nuestro paciente va a tener tendencia a mayores infecciones gastrointestinales, con dolor abdominal, náuseas y diarrea. Por otro lado, cuando tenemos déficit de cortisol, se altera la gluconeogénesis hepática y aumenta la sensibilidad de la insulina a los tejidos periféricos. Por lo tanto, el paciente va a tener tendencia a glucemias bajas o hipoglicemia. Para finalizar, vamos a mencionar al feocromocitoma, que es un tumor del sistema cromafin, que es frecuente en mujeres, que produce una crisis hipertensiva paroxística que puede llegar a las convulsiones, que está mediado por catecolaminas y que durante esos paroxismos de hipertensión se presenta con una tríada característica que es cefalea, sudoración profusa y palpitaciones. También puede tener enrojecimiento facial, vómitos y, como dijimos, convulsiones. Recuerden que el feocromocitoma es una causa de hipertensión arterial secundaria de origen endocrinológico, ya que la adrenalina y noradrenalina producen una vasoconstricción de las arteriolas, aumentando la resistencia vascular periférica. Por otro lado, cuando afectan a las arterias coronarias, esa vasoconstricción puede generar isquemia e infarto. Cuando actúa sobre las arterias cerebrales puede dar convulsiones y cefalea, y en las arterias esplácnicas dolor abdominal. Por otro lado, se puede afectar el sistema de conducción, provocando arritmias, y también puede generar hipertrofia ventricular, y si no se trata la arritmia y la hipertrofia, esto nos puede llevar a la insuficiencia cardíaca. La adrenalina a nivel del hígado aumenta la glucogenólisis, por lo tanto va a aumentar la glucosa en plasma, y estos pacientes pueden tener una glucemia basal alterada, una prediabetes o una diabetes de origen secundario. ¿Eso qué quiere decir? Que tratando la causa, estos pacientes pueden revertir o volver a sus cifras normales de glucosa. A nivel de las glándulas sudoríparas, aumenta la sudoración, y entonces es importante el diagnóstico y el tratamiento en estos pacientes para prevenir las complicaciones y evitar el riesgo cardiovascular. Muchísimas gracias por su atención.